amigos góticos, soy Alice y estáis en Gothic Land, un lugar donde hablamos y aprendemos sobre todas las cosas góticas, todo aquello gótico, en especial la literatura. Muchas gracias, ante todo, muchas gracias a los que os estáis suscribiendo al canal, me hace muy feliz y bienvenidos y espero que os siga gustando el contenido y que compartáis, os registréis y que bueno, que lo paséis en grande. Hoy me gustaría hablaros, definiros qué es la literatura gótica, pero más que nada qué es para mí. O sea, os voy a dar una pequeña definición, pero también os quiero hablar de cómo os puede ayudar la literatura gótica, ya sea porque estéis estudiando, porque estéis trabajando o incluso en vuestro día a día con vuestras relaciones sociales. Para hacer esto os voy a hablar de 6 aspectos, de 6 puntos que para mí describen mejor la literatura gótica. Si miráis en internet y buscáis la definición os volveréis un poco majaretos porque realmente no hay una única definición. Veréis que en muchos sitios se describen varios de los elementos o varias de las características, pero tendríamos que poner todas las definiciones juntas para que tuvieran sentido y son extensísimas. Por ejemplo, en algunos sitios os dirán que la literatura gótica, es una narrativa melodramática que utiliza escenas exóticas, oscuras y muy pintorescas para crear misterio, terror o pavor en el lector. Otras van a enfatizar el factor romántico, el del factor oscuro romántico. Otros van a subrayar que es un género, lo cual en algunos casos actualmente la academia se discute si es un género o no. Algunos creen que es un género o un subgénero del horror, cuando que en realidad es un género o es un estilo de escritura que abarca muchísimo más. Es muy extensa porque la encontramos no solamente en horror o terror, sino que la encontramos también en ciencia ficción, la podemos encontrar en otras áreas, en otros géneros. Por lo tanto, queda un poco como su propia definición, queda un poco vago, ¿no? Queda un poco en los bordes de la definición, no se deja ni definir. Por cierto, antes de continuar, para todos aquellos que queráis saber más sobre los orígenes de la literatura gótica, estoy preparando una introducción a la literatura gótica desde los orígenes hasta la actualidad, que muy pronto os tendréis acceso, será gratuita y será para... La intención es que aquellos que no lo tenéis muy claro, pero que os gusta, o que no acabáis de ver si os va o no os va, que tengáis una pequeña introducción para que podáis valorar. Esto será totalmente gratuito y os iré informando en breve. Os iré anunciando por aquí, por el canal este o en mis redes sociales. Si me seguís, en el grupo de Gothic Sites me lo tendréis y también en mis redes sociales. Recordad que estoy en Facebook, que estoy en Twitter. Buscarme siempre como Alice por Alice in Gothic Land. En Twitter estoy como Gothic Alice 74. Allí me encontraréis. Básicamente, lo que hace, volviendo al tema de la definición, es tan difícil definirlo que incluso hace honor a su propio nombre, porque no lo podemos matizar demasiado, porque el gótico, como veréis, tiene muchísimos elementos. Para mí el gótico es, y leo porque si no, no recuerdo todo lo que me he escrito, para mí es el alter ego gamberrete y reprimido del romanticismo. ¿Vale? Esto es de mi propia cosecha. Pero para mí es este alter ego reprimido y traviesillo del romanticismo. Y ya que el gótico habla y se centra en las dualidades y en los binomios, que es una de sus características más, para mí, más relevantes, más destacadas, esto os ayudará a entender mucho mejor las obras de, por ejemplo, el escritor Robert Louis Stevenson del 1886, y ya estáis pensando, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero también tenemos obras como el cuadro de Dorian Gray de Oscar Wilde en 1890. Entonces, dicho esto, voy a daros ahora los 6 puntos, las 6 características para mí más relevantes, más destacables de lo que es la literatura gótica y cómo os pueden ayudar en vuestra
en vuestro viaje personal, que es de lo que estamos hablando esta semana en Gothicism. Recordad, mi pequeño grupo dentro de Facebook, Alice in Gothicland. Os podéis ser miembros en cualquier momento, siempre con respeto, respetando las normas de compañerismo, de ser constructivos con los comentarios. Y nada, os pregunto un par de cosillas para ver qué tenéis de conocimientos, para yo tener un poco más de información, pero está abierto, aunque sea un grupo cerrado, está abierto a todos los que queráis ser parte, por supuesto. Bien, vamos a empezar con el primer punto. Para mí la literatura gótica es el lugar donde podemos liberar los monstruos de nuestra mente. Vamos a hablar aquí desde el punto de vista del lector único y luego del escritor, para que veáis cómo se dan de la mano, pero los diferentes ejercicios que tendríamos que hacer dependiendo de si somos lectores o si somos escritores. Desde el punto de vista del lector, cuando aprendes o ves otros puntos de vista de los personajes y ves que hay aspectos que son similares o en los que te ves reflejados, lo que estamos haciendo es crear empatía, porque nos vemos identificados. Entonces, cuando creamos esta empatía, lo que hacemos es que el aprendizaje de la lectura, de lo que estamos leyendo, sea mucho más rico, porque a veces, al crear esta empatía, estamos encontrando soluciones a nuestros propios problemas, porque los personajes lo que hacen es esto, nos dan soluciones a nuestros propios problemas, y si nos sentimos identificados, aún lo vemos mucho más claro. Si somos escritores, cuando por ejemplo estamos creando nuestros propios monstruos, tenemos que hacer este ejercicio de pensar en nuestros propios temores. Si no nos identificamos con nuestros propios monstruos, nuestros propios temores, no podemos crear un ser con estas características. Necesitamos, bajo mi punto de vista, necesitamos esta empatía. Tenemos que moldear estos personajes de manera que sean aceptables de forma moral, y aunque sean personajes inmorales, tienen que respetar ciertas normas en la literatura, ¿vale? Si recordáis cuando hablábamos del diario en otra de las entradas que hice recientemente, hace un par de semanas, hablando del formato de diario, además fue una de las entradas que ha gustado mucho, creo que la que más ha gustado, porque precisamente tiene este toque personal, tiene este toque de me siento identificado, la persona es clara, es transparente, es genuina. Entonces es un formato que te permite, como escritor, te permite dar mucha más credibilidad a tu personaje y que haya esta identificación, esta empatía con el lector. Hay que diferenciar entre, bueno, en español utilizamos la palabra diario tanto para una entrada personal como para cuando estamos haciendo un libro quizás más informativo. En inglés utilizan el léxico o lo cambian y se utiliza la palabra journaling. Que es como un journal, un jornal, como unas entradas diarias en las que la información es mucho más objetiva y está pensada para ser leída por otros. El diario es más personal, no necesariamente lo van a leer nuestros hijos, nuestros nietos, a lo mejor se queda ahí o al final lo acabamos quemando, pero el journal es como un jornal, bueno, no lo estoy traduciendo bien, pero es este tipo de entrada más detallada en la que se explican hechos del día a día, pero de una forma un poquito más objetiva, menos personal. Aunque también lo sea personal, pero esto lo podríamos comentar bien con características en otro vídeo. Entonces, esto es en cuanto a los monstruos dentro de nuestra mente. Todos estos puntos veréis que se pueden elaborar muchísimo más. Esto es para tener una idea breve. Punto número 2, que define la literatura gótica. Para mí es que la literatura gótica es una herramienta para la crítica social. Nos da pie a la crítica social. Si eres lector, vas a aprender sobre las injusticias del pasado, el presente, de los sistemas sexualidad, hombre, mujer, híbrido, todas las clasificaciones, todos los diferentes sentidos, sentimientos de los seres humanos, las discriminaciones todas en general, en todos lados hay discriminación, las censuras, racismo, los temores, el miedo a lo desconocido, el miedo al extranjero o a la persona extranjera, ¿vale? Entonces esto lo aprendemos muy bien con este tipo de obras. Cuando escribimos, lo que te permite es que el gótico lo que te hace es forzarte
a identificar áreas de represión en otras culturas, desde otros puntos de vista, te hace ponerte en los zapatos de otro. Y esto hace que exploremos y explotemos mucho más en profundidad los personajes que queremos crear, con lo cual serán mucho más verosímiles y serán mucho más creíbles y serán mucho más atractivos para la persona que está leyendo, sobre todo si tenemos en cuenta el aspecto histórico, el momento histórico en el que viven, el momento social en el que están, etcétera, etcétera. Punto número 3 que define la literatura gótica. Para mí, la literatura gótica es el mejor formato para deconstruir todo lo que está fijado o preestablecido. Por ejemplo, cuando leemos, te vas a hacer preguntas sobre lo que te rodea. Esto te hace buscar alternativas y te hace buscar soluciones a tus problemas diarios. Ya sea porque estás suprimido en tu trabajo o porque ahí tengas un momento social delicado, la literatura gótica te va a ayudar a deconstruir a través de ejemplos situaciones similares a la tuya de las cuales puedes aprender. Lo mismo sucede cuando escribes. Cuando escribes, lo que haces es que te tienes que poner en el otro lado del que está reprimido, del que está oprimido, del que es el que está en el otro lado. Tienes que salirte de tu zona de confort, olvídate un poco de quién eres y de cómo piensas para ver el mundo desde otro punto de vista. Y entonces este punto de vista te va a hacer que crees algo nuevo, algo original, algo mucho más redondo, mucho más elaborado. Imaginaros, por ejemplo, que alguien decide reescribir Cumbres Borrascosas desde el punto de vista de Heathcliff. Pues cuando escribimos desde el punto de vista de otro personaje, lo que estamos haciendo es construir la obra original, estamos dando la vuelta y estamos moviendo el punto de vista hacia otro personaje, lo que nos da una riqueza o un punto de vista nuevo a nuestra obra. Un ejemplo de deconstrucción de cuentos de hadas para adultos es la obra de La Cámara Sangrienta de Angela Carter. Está en inglés también, por supuesto, The Bloody Chamber. La Cámara Sangrienta de Angela Carter, del 1979. Os la recomiendo para que entendáis este aspecto de la deconstrucción que tiene el gótico. Punto número 4. Para mí el gótico es una gran filósofa porque cuestiona a todo el mundo alrededor. Cuando leemos, ¿qué pasa? ¿Qué te hace profundizar más, ir dentro, meterte más en el agujero del conejo? Si os recordáis cuando os hablé de Matrix, de los aspectos góticos en Matrix, hace también la semana pasada, aquí os hablaba un poco de este concepto del agujero del conejo, es ir a profundizar, tener más conocimiento, saber el porqué y meternos ahí, aunque duela, aunque salgamos rasguñados. Esto lo que te hace es ir más allá de la historia y del nivel social, te hace pensar más en lo que es el ser humano en sí, la persona, despojada de todos los elementos que nos rodean, de todos nuestros miedos, nuestras ideas preconcebidas. Entonces, incluso porque estamos buscando respuestas, nos va a enfrentar a uno de los temores que tenemos hoy en día, hablar de la muerte, aunque tengamos una situación en que la muerte está muy presente, la tendemos a poner a un lado, y filosofar a través del gótico nos ayuda a trabajar este aspecto que continuamos poniendo a un lado, que es la muerte. ¿Quién soy? ¿Por qué tengo que morir? Esto me pasa a mí, ¿por qué me tengo que morir? Si ya estoy aquí, ¿para qué me voy a ir? Cuando escribes, si por ejemplo escribes ciencia ficción con elementos góticos, que existe, es Gothic, Science Goth existe también como un subgénero. Aquí podemos tener un ejemplo, pues un montón de alienígenas analizando el ser humano, con todas nuestras morales, nuestras reglas no escritas sobre comportamiento, sobre cómo tenemos que convivir los unos con otros, y aquí estaríamos también rompiendo un poco las ideas preconcebidas que tenemos de nuestra propia cultura.
O sea, a veces ponemos alienígenas para hablar a lo mejor de otras culturas que vienen a nuestro país, nos sentimos amenazados porque ellos vienen con su propia riqueza cultural, porque ellos vienen con sus propias religiones, vienen con sus propias, pues esto, creencias en general. Y nos da miedo. Nos da miedo porque no lo conocemos, porque nos sentimos amenazados. Entonces, este aspecto filosófico del gótico nos ayuda mucho a ser mucho más amplios, más abiertos de mente, a ser mucho más flexibles, a ser mucho más, bueno, a ser mucho más humanos, diría yo incluso. Muy bien. Número 5, aspecto número 5 que define la literatura gótica. La literatura gótica, una de las cosas que hace muy bien es promover la cultura. ¿Por qué? Porque nos hace buscar, nos hace ir atrás a nuestro folclore, a nuestras raíces, a nuestros orígenes como sociedad, como cultura. Aquí me gustaría preguntaros, ¿cuántos de vosotros conocéis vuestro folclore? Que seguro que como yo, hasta que no empecé a investigar, no conocía casi nada. Conozco mucho más del folclore de otras culturas, de la cultura anglófona, precisamente porque, no porque la haya buscado y porque me guste, sino porque es mucho más evidente, está más a la mano. Aquí en nuestro país no sabemos de dónde vienen nuestras tradiciones y por qué las celebramos, algo que me frustra bastante cuando doy clases. No es culpa de mis alumnos, pobrecitos, es culpa de cómo nos han enseñado o no nuestras tradiciones. ¿Qué pasa si no sabemos de nuestras tradiciones y nuestra cultura? No tenemos identidad. Volviendo a un vídeo también que hablaba de la identidad es súper importante y la identidad la trabaja muy bien el gótico. ¿Qué pasa cuando leemos? Cuando leemos, pues vemos sobre otros puntos de vista. Por ejemplo, conocemos sobre los temores y cómo se construyen ciertos monstruos. Y aquí tenemos un buen ejemplo con el papel del fantasma como una entidad social. En el pasado el fantasma se veía de una manera, en nuestra cultura europea, en las civilizaciones, siempre me equivoco con el este en el oeste, nuestras culturas, América, Europa, el fantasma siempre se ha de quitar del medio. O sea, me molesta un fantasma, es un fantasma que se tiene que exorcizar, se tiene que quitar porque molesta, porque no lo queremos tener. En cambio, en culturas como la japonesa, cuando tenemos un fantasma vengador, este fantasma pues igual se queda ahí para siempre y la que se muere eres tú. Porque tienen esto, lo que hay detrás de este papel de este fantasma es una cultura, una mentalidad, un folclore, una tradición que hace que este fantasma todavía hoy en día se quede ahí, porque está respetando las normas culturales de ese país. Y esto es algo que cuando leemos, si leemos cosas que no son solo de nuestro país, sino leemos cosas del extranjero, de otros países no europeos, vemos que es muy rico, os animo a que leáis historia o cultura del folclore japonés, africano, indio, es súper interesante el trato de ciertos monstruos como el fantasma. Cuando escribes, esto no lo he dicho en la parte inglesa, pero si veis la parte inglesa no lo veréis, pero si entendéis español no os lo perderéis. Cuando escribimos la parte cultural es lo mismo, nos va a hacer investigar mucho más en detalle, nos va a hacer ser muy concretos porque no vamos a querer decir ninguna mamarrachada, porque no vamos a querer dar información que no sea cierta, que esté mal investigada. Entonces nos va a hacer forzarnos en este esfuerzo, vamos a estar aprendiendo mucho de otras culturas, lo que nos hace nuevamente ampliar nuestra visión y a ser mucho más tolerantes. Punto número 6 y último punto. La literatura gótica es una gran herramienta cognitiva que estimula el pensamiento crítico, algo súper crucial en estos días que vivimos. No hay o hay muy poco pensamiento crítico. Si no sabéis lo que es, ya comentaremos esto en otro episodio, en otro capítulo. A nivel cognitivo, a nivel de cuando procesamos con nuestra mente, ¿qué ocurre cuando leemos? Cuando leemos literatura gótica, te ayuda a conectar más con los personajes cuando están en una situación extrema, cuando están pasándolo mal. Esto nos hace estar también más cercanos al texto. Se crea nuevamente la empatía de la que hablábamos antes, porque nos encontramos incómodos. Esto activa partes del cerebro que normalmente no activamos a menos que nos pongamos en situaciones extremas de pánico o de temor
en formato físico. Entonces lo que llevamos es al lector a este mundo casi realista en el que el cerebro activa las mismas partes que activaría si lo estuviéramos viviendo. Básicamente, las primeras preguntas se nos hacen las preguntas del pensamiento crítico, que son el por qué, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el quién. Con estas 6 preguntas cuando leemos, estamos activando nuestro pensamiento crítico, y esto lo hace muy bien la literatura gótica. Cuando escribimos, y aquí vamos un poco más a los tecnicismos, estamos moviendo la parte del cerebro que se llama el área Broca o el hipocampo. En esta parte no es lo mismo un escritor novel, un escritor nuevo, que un escritor experimentado. Los dos tipos de escritores mueven diferentes partes. Por supuesto, el experimentado mueve muchas más. Pero algunos de los estudios que se han llevado a cabo nos explican esto. Si estáis interesados, recordad, si os gusta esta parte, la trabajaremos en otro episodio. Algunas de las partes que movemos cuando escribimos es la parietotemporal, la región parietotemporal asociada con el procesamiento del lenguaje. También activamos la parte, el lóbulo temporal, que se encarga del lenguaje y la comprensión de la formación de frases. También tenemos el proceso, está involucrado también el proceso preléxico y auditorio de cualquier lengua. Y eso solo para mencionar algunas partes conectadas con la lengua, porque no estamos hablando ni de todo lo que hacemos cuando estamos escribiendo, ya sea a mano o en ordenador. No estamos hablando de todos los aspectos psicológicos que tenemos que tener en cuenta y que se están activando cuando estamos intentando formar estos personajes, su personalidad, sus traumas, sus problemas, los monstruos sobre todo. Aquí estamos moviendo otras partes del cerebro, o sea que mueve muchísimas partes la literatura gótica, al leerlo y el escribirlo. Entonces, todo esto normalmente, si eres escritor, te va a hacer utilizar tu pensamiento crítico a la hora de crear personajes, porque te va a hacer pensar en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el dónde, en el quién. Si no, tu historia va a tener agujeros. Bien, esos son los 6 puntos. Muy rápidamente, para resumir, los voy a decir nombrados uno detrás del otro. Por una parte, tenemos que, para mí, la literatura gótica es aquel lugar donde liberamos los monstruos de nuestra mente. Punto 2, es una herramienta de crítica social. Punto número 3, es el mejor formato para deconstruir todo lo que está fijado o establecido. Número 4, es una gran filósofa para preguntar, para cuestionarnos sobre el mundo en el que vivimos. Número 5, promueve la cultura porque nos hace pensar en nuestros orígenes, nuestro folclore, nuestra cultura. Y número 6, es una gran herramienta cognitiva que estimula nuestro pensamiento crítico. Bien, amigos, me estoy quedando casi sin voz ya. Hemos doblado, normalmente son de 10 minutos, este vídeo requería los 23, 24 minutos que le estoy dedicando porque son muchos puntos. Cada uno de estos puntos se podría extender a diferentes vídeos, o sea que lo que os animo es a que penséis que de todos estos puntos, con cuál os sentís más identificados. También me gustaría que me dijerais si alguna vez habíais visto la literatura gótica desde este punto, o incluso cualquier tipo de literatura, si la habíais visto desde este punto de pensamiento crítico, desde este punto de aprendizaje. Y bueno, que me sigáis, que le deis a un like al vídeo, que lo compartís, porque si os gustan, la mejor manera de ayudarme a seguir trabajando es que me promocionéis de forma gratuita, que forméis parte de mi grupo de Gothicism Me. Recordad que estoy en Facebook, que estoy en Twitter, y bueno, os dejaré los detalles aquí abajo como siempre. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí, cuidaros mucho y espero que os haya gustado todo lo que os he contado hoy. Hasta la siguiente, amigos góticos, un beso.